Buen día, soy Mara González Rodríguez, médico radiólogo adscrito al Servicio de Imagen Mamaria del Instituto Nacional de Cancerología. En esta ocasión abordaremos el tema de actualización en imagen para el manejo de ganglios linfáticos en el cáncer de mama. La extensión de las metástasis de los ganglios linfáticos es un factor determinante clave del resultado y la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama. Tradicionalmente, la cirugía era el estándar de referencia para proporcionar información sobre la estadificación de los ganglios linfáticos. A medida que ha aumentado el uso de la terapia sistémica neoadyuvante y el manejo quirúrgico ha evolucionado hacia una cirugía menos extensa cuando es posible, la estadificación radiológica se ha vuelto más importante. El diagnóstico y el tratamiento de cáncer de mama se han vuelto multidisciplinarios, con aportes de todos los miembros del equipo diagnóstico y terapéutico. Desde el punto de vista diagnóstico, la imagen y la cirugía son complementarias, ya que los hallazgos de imagen con los resultados de la biopsia proporcionan información sobre la estadificación independientemente de si la cirugía se realiza o se pospone. Los estudios de imagen pueden ayudar en evaluación de la totalidad de las cadenas ganglionares regionales, incluidos los lugares donde la cirugía no se puede realizar de forma rutinaria. Finalmente, la imagenología ayuda a determinar y guiar el abordaje quirúrgico, asegurando una adecuada resección quirúrgica sin riesgo de infraestadificación o infratratamiento. Hablaremos de la apariencia habitual de los ganglios linfáticos. Un ganglio linfático normal tiene una forma ovalada o reniforme debido a un hilo adiposo central y una corteza externa delgada, con una relación eje largo-eje corto mayor que 2. El flujo linfático ingresa a través del canal aferente y luego sale del hilio a través del canal eferente. A medida que las células tumorales se depositan y se unen cerca del seno marginal, la corteza aumenta su grosor progresivamente. La mastografía es la primera modalidad de imagen recomendada para el estadiaje local en mujeres con diagnóstico reciente de cáncer de mama. En la proyección oblicua medio lateral se proporciona una visión limitada de solo una porción del nivel 1 de la axila. Este nivel se visualiza en 50% de pacientes que se les realiza una mastografía de rutina. Aún así, la visualización de ganglios axilares es limitada, y a veces se necesitan proyecciones especiales, como una proyección axilar, para ver adecuadamente el nivel 1 y nivel 2. Si bien las características mastográficas son inespecíficas, un ganglio aumentado de tamaño, asimétricamente denso y homogéneo es sospechoso de malignidad. Las características mastográficas más específicas de malignidad ganglionar incluyen calcificaciones intraganglionares y márgenes indistintos o espiculados. Los ganglios linfáticos axilares normales tienen forma reniforme con corteza fina y uniforme e hilio graso radiolúcido, mientras que los ganglios metastásicos muestran hilios obliterados densos y cortezas gruesas con o sin engrosamientos focales. Las calcificaciones en los ganglios linfáticos pueden ser hallazgos de metástasis de cáncer de mama y a menudo la característica morfológica de la calcificación es similar a la del tumor primario. La ecografía es la principal modalidad de imagen utilizada para estadificación de los ganglios. Está ampliamente disponible y es bien tolerada por todos los pacientes. La principal ventaja de la ecografía es su capacidad para guiar la biopsia. En comparación con otras modalidades de imagen, la morfología del ganglio linfático se aprecia mejor en el ultrasonido, lo cual permite la detección de depósitos metastásicos de más de 5 milímetros de tamaño. Su principal limitación es la naturaleza subjetiva dependiente del operador de la adquisición de imágenes. Sin la capacitación y experiencia adecuadas del personal, los ganglios linfáticos sospechosos y su ubicación precisa podrían pasar desapercibidos. Lo que es más importante, es posible realizar una biopsia por aspiración con aguja fina guiada por ultrasonido en más del 90% de los ganglios linfáticos detectados por este método
y puede acelerar la atención al proporcionar confirmación citológica de ganglios linfáticos sospechosos. Tiene una sensibilidad del 26 al 94% y una especificidad del 53 al 98% para la detección de ganglios con alguna afectación. La clasificación de la morfología de los ganglios linfáticos sobre la base de la relación cortical-iliar se ha propuesto como una forma de categorizar objetivamente la apariencia variable de ganglios linfáticos patológicos y la correspondiente probabilidad de malignidad. Esta clasificación ha sido validada por otros estudios que han destacado que el engrosamiento cortical mayor de 3 milímetros y la ausencia de un hilio graso son indicadores más precisos de malignidad que incluso el tamaño total del ganglio linfático. La corteza imperceptible que se observa en un nódulo tipo 1 benigno o la corteza delgada de 3 milímetros o menos de un nódulo tipo 2 se reemplaza por una apariencia variable de engrosamiento cortical difuso pero simétrico que se observa en un ganglio de tipo 3. El engrosamiento cortical lobulado generalizado se ve en un ganglio de tipo 4. La lobulación cortical con desplazamiento del hilio visto en un nódulo tipo 5 o una masa hipoecoica con reemplazo del hilio visto en un nódulo tipo 6. La probabilidad de malignidad aumenta con cada tipo morfológico que se describió, de modo que un ganglio tipo 6 con hilio ausente o reemplazado tiene una alta probabilidad de ser maligno. El valor predictivo positivo de un ganglio con hilio ausente o reemplazado oscila entre el 58 y el 97%. Las características de sospecha de malignidad incluyen una forma redonda caracterizada por un eje largo, relación de eje corto inferior a 2, márgenes indistintos y flujo sanguíneo periférico no iliar. La extensión extraganglionar de las células tumorales más allá de la cápsula predice un mal pronóstico y sugiere la presencia de metástasis en el ganglio centinela. Si bien la probabilidad de malignidad puede ser alta con múltiples características sospechosas, aún se justifica la realización de una biopsia con aguja fina para la confirmación, ya que los ganglios con marcado engrosamiento cortical y el hilio reemplazado pueden verse ocasionalmente en condiciones benignas. En cuanto a las biopsias de los ganglios, la biopsia de corte de un ganglio linfático es segura de realizar en el nivel 1 de la axila, con una pequeña adaptación técnica al procedimiento habitual de biopsia de corte realizado en una lesión mamaria. A pesar de no ser necesario en todas las biopsias de ganglios axilares, se puede utilizar la técnica de muestreo abierta. Si los exámenes por imagen muestran ganglios linfáticos sospechosos en los sitios ganglionares regionales superiores, es necesaria una biopsia por aspiración con aguja fina en lugar de una biopsia de corte, porque los ganglios sospechosos pueden estar en ubicaciones adyacentes a la pleura o adyacentes a vasos grandes. Cuando hay un muestreo adecuado indicado con la presencia de linfocitos, las biopsias de corte y con aguja fina tienen una alta especificidad equivalente del 98 al 100%. Siempre que sea posible, se recomienda la confirmación por biopsia de hallazgos ganglionares sospechosos. Sin embargo, en algunos lugares técnicamente desafiantes en cuanto a su anatomía, como la región mamaria interna, entre el 43% y el 50% de los ganglios linfáticos sospechosos pueden no someterse a una biopsia. Como se ha demostrado que los hallazgos de imágenes después del tratamiento predicen la enfermedad residual en la cirugía final, la combinación de varias modalidades de imágenes, así como las imágenes antes y después de la quimioterapia adyuvante, pueden usarse para guiar las decisiones de manejo. En casos seleccionados en los que los resultados de la biopsia no están disponibles o en casos en los que los resultados de las imágenes no están de acuerdo entre sí. Estas circunstancias especiales pueden indicar la necesidad de una evaluación adicional con resonancia magnética o con PET-CT, con uso de FDG, ya que el uso de múltiples modalidades de imágenes mejoran tanto la sensibilidad como la especificidad de las metástasis ganglionares. Hay que recordar que la biopsia por aspiración con aguja fina es rápida y bien tolerada, pero se necesita pericia del citopatólogo y del radiólogo también. Y la biopsia de corte pues va a tener mayor sensibilidad, pero también más complicaciones
en cuanto a la realización de esta biopsia en ganglios linfáticos. Además de las características sospechosas de los ganglios linfáticos descritas anteriormente, que indican afectación metastásica de estos ganglios, las características exclusivas de la resonancia magnética incluyen valoración del edema perinodal, realce cortical heterogéneo e intensidad de señal heterogénea en T2. Las características cinéticas de realce como el lavado no son útiles para distinguir los ganglios linfáticos malignos de los benignos. En algunas series de estudios se informaron que la resonancia magnética con medio de contraste tenía una sensibilidad media del 88% y una especificidad del 73% para identificar metástasis a ganglios. Por lo tanto, la resonancia magnética tiene una sensibilidad similar a la del ultrasonido, pero es menos específica, con 98 a 100% de la biopsia con aguja fina guiada por ultrasonido. Una desventaja de la resonancia magnética es que la bobina estándar para la mama no muestra de manera consistente la región supraclavicular. Además, puede haber muchos pacientes que no puedan someterse o no toleren el examen de resonancia magnética. La última versión de las pautas de la NCCN reserva el uso del PET-CT con FDG y de la tomografía solo para la estadificación sistémica de todo el cuerpo de los cánceres de mama avanzados. El cáncer de mama no tendrá ninguno de los dos exámenes como parte de su estudio de estadificación. Ni el PET-CT con FDG ni la tomografía son lo suficientemente sensibles como para garantizar su uso como modalidad principal para evaluar los sitios de ganglios linfáticos regionales. Para la evaluación de estos ganglios linfáticos, la sensibilidad y especificidad medias del PET-CT con FDG son del 57% y del 96% respectivamente. Debido a que una exploración de PET-CT con FDG anormal tiene una alta especificidad para las metástasis en los ganglios linfáticos en el contexto de una neoplasia maligna conocida, puede ser una prueba útil para ser considerada como su uso como un examen de resolución de problemas cuando otras pruebas pueden ser equívocas. Las pautas de la NCCN recomiendan el uso del FDG PET-CT cuando los estudios de estadificación estándar son equívocos o sospechosos. Cuando se usa el PET-CT con FDG junto con ultrasonido, la precisión mejora del 76.4% al 91.6%. El PET muestra sitios adicionales de enfermedad que no se sospechaba y puede ayudar a eclipsar el 37% de los cánceres de mama en estadios 2A a 3C. Sabemos que actualmente se usa una combinación de tratamiento local y sistémico que incluye cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida, por ejemplo, inhibidores de receptor de crecimiento humano HER2 y terapia endocrina para tratar y erradicar sinérgicamente el cáncer de mama. La administración de quimioterapia neoadyuvante ha aumentado constantemente en las últimas 2 décadas. Las estimaciones del aumento del uso oscilan entre el 13% y el 24% entre los pacientes con enfermedades en estadio 3A y entre el 30% y el 59% entre los pacientes con enfermedades en estadio 3C. La quimioterapia neoadyuvante se administra comúnmente entre los cánceres de mama inflamatorios, los cánceres triple negativos y HER2 positivos biológicamente agresivos y los cánceres localmente avanzados con compromiso extenso de la mama o de las regiones de ganglios regionales. Se pueden realizar estudios de imagen durante y después de la finalización de la quimioterapia neoadyuvante para monitorear y evaluar la respuesta al tratamiento, lo que brinda oportunidades para adaptar el régimen de quimioterapia y probar nuevas terapias farmacológicas. No se puede subestimar la importancia de esta evaluación radiológica, ya que los resultados de las biopsias guiadas por imagen y las imágenes impactan en todas las decisiones de tratamiento importantes. Los médicos radiólogos deben estar familiarizados con el espectro de aspectos de los ganglios linfáticos indicativos de metástasis ganglionares patológicas y las ubicaciones anatómicas que definen cada estadio ganglionar y saber cómo relacionar y realizar hábilmente biopsias por aspiración con aguja fina.
y con aguja gruesa de ganglios sospechosos en función de la ubicación. Además, los médicos radiólogos debemos comprender las limitaciones y los puntos fuertes relativos de las distintas modalidades de imagen. Finalmente, la familiaridad con los principales ensayos clínicos que han cambiado el manejo ayudará a los radiólogos a comprender la justificación de este manejo multidisciplinario de las metástasis de los ganglios linfáticos. Como ya mencionamos, sabemos que para comprender los cambios en el manejo axilar, los radiólogos debemos estar familiarizados con los principales ensayos clínicos que han cambiado el enfoque y el tratamiento de las metástasis de los ganglios linfáticos. Por ejemplo, el realizado en el Proyecto Nacional de Cirugía Adyuvante de Mama e Intestino B32, NSABP, fue una fase 3 que comparó los resultados de la biopsia de ganglio centinela seguida de disección de ganglios axilares frente a la biopsia de ganglio centinela sola en pacientes con resultados negativos de la biopsia de ganglio centinela. La supervivencia general, la supervivencia libre de enfermedad y las tasas de recurrencia local fueron equivalentes en las dos opciones evaluadas, lo que estableció a la biopsia de ganglio centinela sola como el estándar de atención para pacientes sin metástasis ganglionares en el ganglio centinela o N0. Debido a que el 61.4% de los pacientes con ganglios linfáticos centinela positivos no tenían ganglios metastásicos adicionales al completar la disección de ganglios axilares, los proveedores de atención médica para el cáncer de mama se interesaron en identificar a las pacientes en las que la biopsia de ganglio centinela por sí sola puede ser suficiente, evitando así la morbilidad asociada con la disección de ganglios axilares completa. El ensayo Z0011 del Grupo de Oncología del Colegio Estadounidense de Cirujanos, ACOSOG, fue clave en este esfuerzo y revolucionó el abordaje quirúrgico de los ganglios linfáticos. Antes del estudio, las pacientes que tenían metástasis ganglionares en el ganglio centinela procedieron a una cirugía adicional en forma de disección de ganglios axilares completa. Además de la cirugía conservadora de la mama, las pacientes elegibles para la ACOSOG, que son pacientes con un tamaño tumoral T1 o T2, en cuanto al tamaño, con 1 o 2 ganglios positivos, recibieron radiación adyuvante en la mama, incluida una parte de la axila, y terapia endocrina sistémica adyuvante. La supervivencia general, la supervivencia libre de enfermedad y las tasas de recurrencia fueron equivalentes en las dos partes del estudio, lo que sugiere que la disección axilar completa no era necesaria siempre que la carga de la enfermedad ganglionar fuera limitada, esto quiere decir menos de 2 metástasis ganglionares, y se administrarán terapias adyuvantes. En los años posteriores a estos resultados, el ganglio centinela se convirtió en el procedimiento quirúrgico más popular. Según el análisis de la Base de Datos Nacional de Cáncer, se estima que la tasa de disección axilar disminuyó un 11.6%, tanto en la comunidad como en las instituciones académicas de Estados Unidos desde 2013 hasta finales de 2015. Esta abrumadora aceptación con este cambio en el manejo quirúrgico se refleja en las pautas de la NCCN, que incluyen la biopsia de ganglio centinela como el procedimiento quirúrgico primario en pacientes con afección ganglionar limitada. Antes de la publicación del ensayo Z0011 de la ACOSOG, casi todos los pacientes diagnosticados con cáncer de mama se sometían a una evaluación axilar ecográfica y los ganglios linfáticos anormales se sometieron a biopsia bajo guía ecográfica. Si había enfermedad metastásica ganglionar comprobada por biopsia antes de la cirugía, los pacientes omitirían la biopsia del ganglio linfático centinela y procederían directamente a la disección de los ganglios linfáticos axilares. Este paradigma fue desafiado hace más de una década cuando se publicaron resultados de este ensayo, el cual demostró que si las pacientes con un tamaño tumoral T1 o T2 con ganglios negativos clínicamente, sometidas a conservación de la mama y radiación, tenían al menos de 3 ganglios centinela positivos, entonces la disección axilar podría omitirse con seguridad. Este estudio no incorporó ninguna evaluación por imagen de la axila, por lo que se consideró que los pacientes tenían ganglios negativos, si no se encontraban ganglios palpables solo en el examen clínico. A medida que estos resultados se incorporaron a la práctica clínica,
los radiólogos se vieron obligados a repensar la evaluación ecográfica de la axila en pacientes con cáncer de mama en esta etapa temprana. Sin embargo, en ausencia de otra evidencia de nivel 1, las pacientes con cáncer de mama recién diagnosticado que se encuentran fuera de los criterios de elegibilidad del ensayo Z0011 para omitir la disección axilar siempre deben someterse a una evaluación ecográfica axilar formal. Esto incluye a pacientes con enfermedad de alto riesgo, definida como tumores clínicamente tamaño T3 y T4, pacientes con enfermedad multifocal o multicéntrica y o pacientes con ganglios linfáticos axilares clínicamente positivos. Entre estos pacientes, la estadificación adecuada es necesaria para la estratificación del riesgo y la optimización de la naturaleza y el momento de la terapia, incluida la inscripción en ensayos clínicos apropiados. Además, también se debe realizar si existe una enfermedad ganglionar comprobada por biopsia y el paciente se someterá a una cirugía primero. El cirujano puede planificar la disección axilar por adelantado y omitir la biopsia de ganglio centinela. Los pacientes que planean someterse a quimioterapia no adyuvante o terapia endocrina no adyuvante también siempre deben someterse a una evaluación formal de los ganglios axilares antes de comenzar la terapia sistémica, ya que esto tiene implicaciones para las recomendaciones de terapia sistémica, la planificación quirúrgica y las decisiones de radioterapia. También hay condiciones en las que se debe buscar un enfoque más individualizado para la realización de imágenes axilares. Ciertas situaciones se describen a continuación. En pacientes que cumplen los criterios para COSOG y tienen un examen clínico negativo, pero tienen una biopsia de ganglio centinela positiva con una carga ganglionar alta, por ejemplo, 3 de 3 ganglios linfáticos con macrometástasis, en el momento de la cirugía se sospechará la existencia de ganglios linfáticos involucrados adicionales. Los pacientes con obesidad mórbida y o aquellos con adiposidad dominante que limita la confianza del médico en un examen axilar también pueden ser considerados para una evaluación ecográfica antes de la cirugía. La ecografía axilar también puede ser útil cuando se estadifican los estudios de imagen, como la tomografía computarizada con contraste, el PET-CT o la resonancia magnética para detectar ganglios linfáticos axilares o de cadena mamaria interna sospechosos en una paciente con ganglios clínicamente negativos. Si bien estas modalidades de imagen pueden identificar ganglios linfáticos sospechosos, las imágenes axilares adicionales pueden ser útiles para optimizar la estadificación y guiar la necesidad de una biopsia en estos pacientes antes de tomar decisiones de tratamiento. Otra consideración es en las pacientes mayores de 70 años con diagnóstico de cáncer de mama que forman un subgrupo único, ya que sus planes de tratamiento pueden no incluir radioterapia o biopsia de ganglio centinela. Hablaremos y abordaremos ahora las generalidades del sistema TNM y su enfoque en especial es la estadificación de los ganglios linfáticos. El sistema TNM se desarrolló inicialmente en ausencia de una terapia sistémica eficaz y se basó en un conocimiento limitado de la biología del cáncer de mama, así como en el conocimiento de progresión ordenada del tumor a los ganglios regionales y de allí a sitios distantes, que apoyó el uso de la mastectomía radical. El sistema TNM se generó para reflejar el riesgo de recurrencia a distancia y muerte posterior a la terapia local, que en ese momento era la mastectomía radical y radiación postoperatoria a la pared torácica. Por lo tanto, el objetivo principal de esta estadificación fue proporcionar una nomenclatura estándar para el pronóstico de pacientes con cáncer de mama recién diagnosticado, y su principal utilidad clínica más importante era reflejar el riesgo de recurrencia distal y muerte subsecuente a la terapia local. El estadiaje TNM comenzó originalmente en 1959 por el American Joint Committee of Cancer. Durante la última década ha habido cambios fundamentales en la comprensión de la biología del cáncer de mama. Ahora se piensa en el cáncer de mama como un grupo de enfermedades con diferentes características moleculares, identificadas principalmente por perfiles de expresión génica e inmunohistoquímica que se originan en el tejido epitelial de la mama, pero tienen diferentes pronósticos, patrones de recurrencia y de diseminación después de tratamientos primarios multidisciplinarios y tienen diferentes sensibilidades a las terapias disponibles. Este conocimiento mejorado ha llevado a cambios significativos en los enfoques diagnósticos y terapéuticos, y tales cambios se han reflejado en esta última edición
aportada en noviembre de 2017. Durante las décadas siguientes se fueron teniendo varios progresos como un tratamiento quirúrgico más limitado, prefiriéndose la cirugía conservadora de la mama para la mayoría de las pacientes con cánceres de mama en estadio temprano, y la mastectomía total con disección axilar para la enfermedad más avanzada. Reducción en la extensión de la estadificación axilar, convirtiéndose la biopsia del ganglio centinela en el enfoque principal para pacientes con axilas clínicamente negativas. Mejoras en la administración y seguridad del tratamiento con radiación. El reconocimiento de que la terapia sistémica temprana, adyuvante, reduce la posibilidad de recurrencia y mortalidad. La implementación de terapias sistémicas preoperatorias o neoadyuvantes para el tratamiento de tumores operables más grandes y cáncer de mama localmente avanzado. Y una mejor comprensión de los marcadores biológicos de pronóstico y, quizás más importante, de la predicción de la respuesta a categorías selectivas de terapia sistémica, como las que se dirigen a las células cancerosas positivas para la sobreexpresión o amplificación de receptores estrogénicos y de HER2. Los hallazgos por imagen se consideran elementos que ayudan a la estadificación si se recopilan dentro de los 4 meses posteriores al diagnóstico o al final la cirugía, lo que sea más largo en ausencia de progresión de la enfermedad. Los hallazgos de imagen relevantes incluyen el tamaño del tumor primario, la presencia o ausencia de otras lesiones tumorales, el estatus de los ganglios linfáticos regionales, la invasión de la pared torácica y la presencia o ausencia de metástasis regionales o distantes. Las imágenes y los hallazgos clínicos obtenidos después de que un paciente haya sido tratado con quimioterapia neoadyuvante, terapia hormonal, inmunoterapia o radioterapia no se consideran elementos de la estadificación clínica inicial. Para comenzar con el siguiente apartado, sabemos que los ganglios linfáticos regionales o N serán determinados por dichos ganglios regionales, que son los que serán detectados por la exploración física o por estudios de imagen, que tengan características sospechosas de malignidad o cuenten con macrometástasis basada en biopsia por aspiración con aguja fina, biopsia de corte o biopsia de ganglio centinela. Su determinación es importante para la estadificación, para la planificación del tratamiento y para el pronóstico. Las metástasis ganglionares confirmadas por estos métodos se clasifican como macrometástasis independientemente del tamaño del foco tumoral en la muestra patológica final. Los vasos linfáticos mamarios drenan a través de 3 vías principales: axilar, interpectoral y mamaria interna. Los ganglios linfáticos que serán clasificados como regionales son los siguientes, aclarando que se refieren a los del mismo lado del tumor primario y son axilares, los de cadena mamaria interna, supraclaviculares e intramamarios. Los ganglios axilares ipsilaterales son los interpectorales o de Rotter y los ganglios linfáticos a lo largo de la vena axilar y sus afluentes, que pueden estar divididos en los siguientes niveles. Nivel 1 o axilar inferior, que son los ganglios linfáticos laterales al borde lateral del músculo pectoral menor. El nivel 2 o axilar medio son los ganglios linfáticos entre los bordes medial y lateral del músculo pectoral menor y los ganglios linfáticos interpectorales de Rotter. Y el nivel 3 o axilar apical, que son los ganglios linfáticos mediales al margen medial del músculo pectoral menor e inferiores a la clavícula. Estos también se conocen como ganglios apicales o infraclaviculares. Las metástasis a estos ganglios presagian un peor pronóstico. Por lo tanto, la designación infraclavicular se utilizará para diferenciar estos ganglios de los ganglios axilares restantes. Es importante mencionar que los ganglios intramamarios se consideran ganglios linfáticos axilares para los efectos de la clasificación y estadificación N. Los ganglios de la cadena mamaria interna ipsilateral son los ganglios linfáticos localizados en los espacios intercostales a lo largo del borde del esternón en la fascia endotorácica.
Los ganglios supraclaviculares ipsilaterales son los ganglios linfáticos localizados en la fosa supraclavicular, que es un triángulo definido por el músculo y tendón homoioideo en su borde lateral y superior, la vena yugular interna en el borde medial y la clavícula y la vena subclavia como borde inferior. Los ganglios linfáticos adyacentes fuera de este triángulo se consideran ganglios cervicales inferiores, por lo tanto ya serían clasificados dentro de metástasis a distancia o M1. Ya conociendo cuáles son los ganglios considerados como regionales, tendremos como NX cuando los ganglios linfáticos regionales no pueden evaluarse, por ejemplo si se extirparon previamente. N0 cuando no hay afectación en los ganglios linfáticos regionales. Los estudios de imagen no son necesarios para categorizar los ganglios regionales como negativos. La designación N0 debe usarse para una axila que sea negativa únicamente por examen físico. Y N1 cuando hay metástasis a nivel de ganglios axilares ipsilaterales nivel 1 y 2 y son móviles a la exploración física. Aquí con estos ejemplos de N1, axilares nivel 1 y 2, móviles, confirmamos que existe engrosamiento cortical o pérdida de su morfología. Los N2A son ganglios axilares ipsilaterales de nivel 1 y nivel 2, fijos entre sí o a otras estructuras. Y los N2B son metástasis en la cadena mamaria interna ipsilateral, pero sin evidencia clínica de metástasis axilares ipsilaterales. Es importante identificar la presencia de ganglios de cadena mamaria interna afectados, ya que no solo cambia el estadiaje, también afecta la planeación de la radioterapia. Debido a que los ganglios normales no se ven fácilmente entre los espacios intercostales, cualquier ganglio visible en este sitio puede considerarse sospechoso de enfermedad metastásica. Aquí vemos ejemplos de lo que sería N2A en ganglios axilares ipsilaterales nivel 1 y 2, fijos entre sí o a otras estructuras. En este ejemplo tenemos lo que sería N2B, que son metástasis en la cadena mamaria interna ipsilateral, sin evidencia clínica de metástasis axilares ipsilaterales. Aquí vemos un ganglio de cadena mamaria interna con pérdida de su hilio graso. Continuando, N3A incluye a metástasis a ganglios infraclaviculares o nivel 3 homolaterales con o sin afectación de los niveles axilares ipsilaterales 1 y 2. N3B son metástasis a los ganglios de la cadena mamaria interna y axilares homolaterales del nivel 1 y 2. Y N3C son metástasis a ganglios supraclaviculares homolaterales con o sin afectación de ganglios axilares o de la cadena mamaria interna ipsilaterales. Aquí en este ejemplo, este paciente sería un ejemplo de N3A a ganglios infraclaviculares o nivel 3 homolaterales con o sin afectación de los niveles axilares ipsilaterales 1 y 2. En este caso sí había afectación de los tres niveles que vemos en esta tomografía. En este siguiente ejemplo de imágenes de tomografía y ultrasonido, vemos un N3B debido a la afectación de ganglios de la cadena mamaria interna y axilares homolaterales nivel 1 y 2. En este siguiente ejemplo sería de N3B, ya que están afectados ganglios de la cadena mamaria interna y axilares homolaterales 1 y 2, demostrados en el ultrasonido y en el PET. Siguiente paciente, característica de N3C, ya que hay afectación a ganglios supraclaviculares homolaterales con o sin afectación de ganglios axilares o de la cadena mamaria interna ipsilateral. Igualmente, en este caso, fueron demostrados por ultrasonido y por PET. Podemos concluir entonces que el manejo de los ganglios axilares
ha evolucionado hacia un manejo quirúrgico menos invasivo en ciertos tipos de pacientes. El estadiaje de los ganglios es con ultrasonido y resonancia magnética. Son los principales estudios de imagen que van a aportar mejor información para la estadificación. Después de la quimioterapia adyuvante, el ultrasonido es el examen de elección para evaluación de los ganglios linfáticos. No hay una modalidad diagnóstica que con suficiente precisión evalúe una respuesta patológica completa, pero sirven para orientar qué pacientes son más probables que tengan enfermedad residual. Agradezco su atención, esperando sea de utilidad la información aportada. Igualmente, se encuentra mi correo electrónico para cualquier comentario o duda que quisieran aportar. Gracias.